Egunon de Noiri, buenos días a todos y a todas. Gracias a la comunidad Jakiunde por invitar y por invitarnos y por organizar este evento, esta jornada tan interesante. Sodena, por encomienda del Gobierno de Navarra, coordina el diseño y la implementación de la estrategia de especialización inteligente de nuestra comunidad. Y lo hemos hecho con el liderazgo del consejero de Desarrollo Económico y su equipo, que ha impulsado una agenda estratégica público-privada a través de un comité de dirección de 24 miembros. Este, en mi opinión, ha sido el motor necesario para hacer una realidad la implementación de cualquier estrategia, de la nuestra, que es creérsela y actuar en consecuencia. Esta fue y es la visión compartida con mirada al año 2030. Apostamos por una Navarra cohesionada, social y territorialmente abierta e interconectada, integrada por personas creativas y emprendedoras, destacando por su fortaleza industrial, moderna y competitiva, con su compromiso con el medio ambiente, la salud y la calidad de vida y en un entorno de transparencia y confianza para ser un referente del desarrollo sostenible. Como os decía, fue la visión y es la visión. Estrategia de especialización inteligente, S3. Sabéis que viene del inglés, Smart Specialization Strategies. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido ha tenido para nosotros en nuestro territorio? Tiene y ha tenido el sentido de identificar y focalizarse en las áreas con capacidades industriales y tecnológicas significativas de nuestra comunidad. Tiene y ha tenido el sentido de la coherencia y de tomar opciones a medio y a largo plazo. No disparar a todo lo que se mueve, si no existe una capacidad de generar un impacto sostenible. No cambiar a cada uno de nuestros estímulos, que son muchos, propuestas, actores, que bienvenidos por creatividad, por apuestas, pero sin perder de vista la generación futura de empleo de calidad. Y en esta lógica, Navarra decidió, ya lo ha dicho la presidenta, las siguientes áreas económicas. Decidió apostar por la automoción y la mecatrónica. Decidió apostar por la cadena alimentaria, por las energías renovables y recursos, por salud, por el turismo integral y por las industrias creativas y digitales. Y las políticas públicas se han ido alineando a esta especialización inteligente. De la estrategia a la acción, 2016-2019. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Ha sido clave el modelo de gobernanza para la S3 de Navarra, que ha estado basada en la denominada cuádruple hélice del desarrollo regional, con participación del ámbito económico productivo, el ámbito del conocimiento, la educación y la investigación, la administración pública y la sociedad civil. Un comité organizado en 3 niveles, un comité de dirección que se encarga de la dirección estratégica y el seguimiento, un comité público de coordinación para alinear las políticas públicas y una plataforma estratégica con funciones de difusión, participación y creación de propuestas. En ese modelo de colaboración público-privada se definieron 24 retos, que han sido, ¿cómo os diría?, la metodología para implementar la estrategia, esos pequeños win-win de los que hacen que vayamos cumpliendo objetivos para llegar al objetivo final, que es nuestra visión. Y estas son las principales dinámicas que hemos mantenido en todo este trayecto. En la participación para la decisión hemos tenido 16 reuniones de comité de dirección. No importa tanto las reuniones
como sí importa el interés de los mismos, porque en el 90% han estado, el 90% de asistencia significa el interés de los miembros del comité de dirección en estar ahí y en tomar decisiones y en aportar valor. 7 reuniones de comité público de coordinación, con un 80% de asistentes, 33 miembros, para conseguir ¿qué? Necesario, la alineación de las políticas públicas a la estrategia. Y 4 reuniones de plataforma, con un 60% de participación, 110 miembros, para comunicar estrategia y recibir nuevas sugerencias. También se ha realizado un seguimiento de estos 24 retos. Este ha sido nuestro plan operativo anual. 24 retos que en el año 2018 en el que han trabajado 50 agentes y 102 acciones realizadas. Se ha ejecutado el 93% del presupuesto comprometido en el año 2018 y hemos conseguido una nota de 7,5 en objetivos, 75% de los objetivos cumplidos. Hemos conseguido también, de la alineación de las políticas públicas, una mayor verticalización del presupuesto público. Y se han creado nuevas convocatorias que reflejaban y se reflejaban a defender y a proyectar propuestas para los proyectos de la S3. Proyectos de innovación estratégicos S3, proyectos como NAVEAC, la estrategia y la definición de la propuesta de medicina personalizada, etcétera, etcétera, que luego dentro de innovación Paula podrá profundizar. Y además hemos implantado un sistema de monitorización y evaluación. ¿Qué hemos creado? Pues hemos creado un cuadro de mando con indicadores que miden el objetivo final: calidad de vida, sostenibilidad y prosperidad. Pero esto es el tejado de la casa. Para llegar al tejado hay que subir una escalera. En medio de la escalera, los objetivos de desempeño intermedio son educación y formación, I+D+I, desarrollo empresarial, infraestructuras y administración ágil. Y hemos puesto estos objetivos con indicadores 2020, 25 y 30. Os puedo decir que muchos de esos objetivos se van cumpliendo, otros no. Pero esos son los que nos ponen en la alerta para trabajar en ellos. Y si miro al futuro, el próximo, 2020-2030, en esos últimos peldaños, ¿no?, los siguientes peldaños de esta escalera, estamos trabajando en revisar los retos actuales y pensar en los que nos faltan para llegar a esa visión. ¿Para qué? Para implementar la estrategia. Y quiero compartir con vosotros y con vosotras algunos puntos que, en mi opinión, en los que deberíamos redoblar esfuerzos. Seguir con un liderazgo compartido del sector público y del sector privado en los retos del futuro. Esto no va de unos y otros, va de juntos. Agendas estratégicas, menos operativas, estratégicas, público-privadas. Evolucionar hacia ser y funcionar como un ecosistema, con gran interacción, y miro al consejero de Educación y Innovación, en interacción entre ciencia, tecnología y empresa. Saber priorizar y enfocarnos hacia los mejores proyectos del futuro. Como ya comentaba al inicio de mi presentación, no dispersar esfuerzos, ser exigentes, rigurosos y a la hora de lanzar proyectos. Como somos una región pequeña, con sus ventajas y sus desventajas, con sus recursos limitados, debemos detectar la evolución más viable de nuestra especialización, desde los proyectos y propuestas de los agentes del territorio y teniendo en cuenta el hecho de llevar a cabo análisis y contrastes continuos. En eso nunca me cansaré. Y estas son mis preguntas, que también espero que Paula pueda contestar en una medida y contesten todas las mesas que luego vamos a escuchar. ¿Seremos capaces de ser referentes mundiales en alimentación saludable con un foco en soluciones vegetales? ¿Seremos capaces de ser una región 100% renovable con industria y tecnología líder? ¿Seremos capaces de ser relevantes en la industria de la movilidad sostenible? ¿Seremos capaces de ser líderes nacionales en la medicina personalizada?
No voy a dar mi opinión. Estos retos y algunos más se trabajarán en el próximo comité de la dirección de la S3. Hoy escucharemos a la ciencia y a la tecnología y en cuanto se aprueben los nuevos retos, los compartiremos con todas y todos, con todos y todas vosotros, porque seguramente os veréis muy reflejados en ellos. Gracias, eskerrik asko, y cedo la palabra a mi compañera Paula Noya. Egunon, buenos días. Eskerrik asko, Jakiunde, por esta invitación. Un placer estar aquí. Tal y como has dicho, Pilar, la I+D+I es uno de los factores clave de competitividad que identifica la S3, a través del cual se vienen impulsando la generación, valorización y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para aportar mayor valor, si cabe, a las empresas navarras. Para ello ha sido clave orientar, por supuesto, la investigación e innovación a los sectores económicos priorizados precisamente en la estrategia que también has comentado. Muestra ello, creo yo, de la coherencia, sinergia y estrecha colaboración que esperamos que siga, y así nos estáis mostrando, entre los distintos ámbitos de la gobernanza. A falta de datos oficiales de 2018, me permitiréis que me remita a los de 2017, publicados apenas hace un año por el Instituto Nacional de Estadística. Según estos, Navarra destina un 1,73% de su PIB a gasto, aunque soy más partidaria de hablar de inversión en I+D, siendo únicamente superados a nivel estatal por el País Vasco con un porcentaje del 1,88%, siguiendo Madrid con 1,68%, Cataluña con el 1,47% y situándose la media estatal en el 1,20% y la europea en el 2,06%. Creo que debido a este y otros factores, Navarra ha recuperado de manera innegable posiciones en la innovación tanto nacional como europea. Esta situación no se alcanza, como entenderéis y como sabéis, porque trabajáis en ello, por casualidad, y sin duda es la demostración de que el sistema Ciencia, Tecnología e Innovación navarro dispone de fortalezas. Una de las más importantes, sin duda, al menos bajo mi humilde opinión, es el alto porcentaje de inversión empresarial en I+D+I, siendo líderes a nivel estatal del compromiso, con más o menos 7 de cada 10 euros de inversión en este terreno. Esto sin duda repercute en una actividad productiva más competitiva, con la consiguiente generación de puestos de trabajo y calidad de vida para el conjunto de la sociedad. Navarra ha contado siempre con universidades, centros de investigación y tecnológicos, talento, personas emprendedoras y empresas innovadoras para asumir el reto de posicionarse entre las regiones líderes europeas en I+D+I. Pero, sin embargo, carecía de un marco legal que regulara de manera integral el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. La Ley Foral de Ciencia y Tecnología, aprobada por el Parlamento de Navarra el 21 de junio de 2018, ha respondido sin duda a esta necesidad. Por tanto, Navarra ha sido también innovadora en términos de gobernanza, que no es poco decir, a través de un marco que propiciará una financiación estable, como bien ha refrendado en últimas fechas el nuevo consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, una mayor transparencia en la gestión y coordinación del mismo y la ordenación de los agentes de la I+D+I Navarra, que en conjunto y coordinados en torno a algunas de las funciones y objetivos del propio ADITEC, conformamos ya una realidad el propio Sistema Navarro de Innovación, el SINAI, y que se verá refrendado en próximas fechas por el marco que lo regule operativamente a través del tan esperado registro de agentes. ADITEC, como coordinador inspector de dichos agentes de ejecución, es una entidad que, al igual que la S3, trata de representar esa cuádruple hélice de la que nos hablaba Pilar. Por tanto, tenemos representados tanto a la actividad industrial como la investigación y desarrollo y la sociedad en general. La actividad industrial a través de 23 empresas, muchas de ellas representadas hoy aquí, pertenecientes a los 4 sectores de la S3, automoción, todos los que nos ha comentado Pilar, pero también en continua dinamización a través de acuerdos estratégicos con entidades como, por ejemplo, puede ser el Clúster Audiovisual de Navarra, CLAFNA, para la apertura del SINAI a nuevos paradigmas científico-tecnológicos como lo es actualmente el mundo del audiovisual. Y así como otros agentes relacionados con la promoción de la actividad económica, SODENA, lógicamente, entre ellos. El desarrollo tecnológico y la investigación están representados, por supuesto, por los 11 agentes de ejecución del SINAI, centros tecnológicos, de investigación, universidades y la sociedad en su conjunto a través del Gobierno de Navarra, que es quien preside en la actualidad ADITEC. ¿Qué ha hecho ADITEC? ¿Qué ha hecho y qué va a hacer?
Como entidad coordinadora de hechos agentes, viene desarrollando su actividad en torno a una triple misión. En primer lugar, propicia y gestiona la colaboración entre los agentes SINAI de forma que entre ellos sumen sus fortalezas individuales actuando como una auténtica palanca de crecimiento de la actividad económica basada en la innovación. Así, cerraremos 2019 con 50 proyectos coordinados en colaboración entre distintos agentes, así como con más de 1.700 equipos a disposición del sistema a través de SIES, un sistema... Perdonad, pero necesito un poquito de agua. Disculpad. Un sistema, como decía, pionero en el uso compartido de infraestructuras, coordinado por Aditec, pero con la promoción e impulso del Gobierno de Navarra. Fomenta también la excelencia de los agentes dentro de nuestras posibilidades, lógicamente, tanto a través del impulso, apoyando en esta ocasión también al Gobierno, de programas de atracción del talento, pero también velando por el cumplimiento de las medidas de igualdad en el SINAI. No es posible y no será posible hablar de excelencia científica sin tener en consideración el sexo-género. Despediremos 2019 con el arranque de la Comunidad SINAI de Igualdad, desde donde abordaremos y promoveremos en conjunto como sistema, como hacemos siempre, la igualdad, la integración de la dimensión de género tanto en el diseño de la investigación como en el análisis de sus resultados. Y por último, promueve un mayor conocimiento por parte de la sociedad de los desarrollos científico-tecnológicos acometidos en nuestra región. No solo la tecnología transforma a la sociedad, no debemos olvidarnos que en la mayoría de las veces es esta la que moldea la tecnología y, por tanto, es fundamental transmitir el impacto positivo que genera la actividad del SINAI al conjunto de nuestra sociedad. Tras 2 ediciones consecutivas de Science Caixa, más de 3.000 personas se congregaron en esta casa para disfrutar de la ciencia y tecnologías desarrolladas aquí por nuestros investigadores e investigadoras. Pero no hay que olvidar lo que nos rodea. Creo que los paradigmas tradicionales relacionados con la actividad económica están en plena transformación, prácticamente en todos los sectores mencionados hasta ahora, automoción, energía, alimentación y, sin duda, Pilar, has lanzado 4 retos que serán parte de los grandes ejes sobre los que se va a basar el futuro de dicha actividad. Esta situación de cambio supone, en mi opinión, una oportunidad para las empresas relacionadas con estos ámbitos. Si a ello sumamos la existencia de un sistema SINAI aportando su know-how e innovación en temas tan diversos como la movilidad, la fabricación sostenible, en el desarrollo de alimentos más seguros y con nuevas propiedades. Si tenemos en cuenta que además somos una región pionera en renovables, capaz de ofrecer ya nuevas soluciones para el almacenamiento energético y que contamos con uno de los mejores sistemas de sanidad y centros de conocimiento referentes ya a nivel nacional y creo internacional en campos de referencia relacionados con la medicina personalizada, tantas veces mencionada últimamente, es fácil deducir, creo yo, que Navarra se encuentra en la mejor de las posiciones para afrontar la oportunidad. Pero coincido también contigo, Pilar, y ya termino con esto, en que nuestro reducido tamaño, que tantas veces nos da ventajas, es una de nuestras mayores debilidades. Estamos en una buena situación a nivel estatal, sin duda, pero si de verdad queremos ser un referente en Europa, será imprescindible ser particularmente activos en la colaboración y afrontar el desarrollo tecnológico con entidades con las que podamos ser complementarios. Debemos asumir el reto y aspirar a una mayor participación, siendo capaces de situarnos en proyectos europeos de gran envergadura. Creo que solo así conseguiremos ser referencia a nivel internacional. Eskerrik asko.